There it is, there it is, there it is, there it is, there it is. Hay algo aquí cayendo, hay algo aquí cayendo. Hay una contestación cayendo de Dios. Turra que me voy aquí. Hoy comenzamos una serie titulada Sobrenatural. So, se tiene que manifestar lo sobrenatural de Dios. Así que como mi asignación es comenzar esta serie sobrenatural, el Señor puso en mi corazón este título para este tema. Háblale a la atmósfera. Háblale a la atmósfera. Ezequiel 37, versículo del 1 al 3. Ezequiel 37, versículo del 1 al 3. Ezequiel 37. Háblale a la atmósfera. Ezequiel 37, versículo del 1 al 3. Si se puede poner de pie un minuto más en la presencia del Señor. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. Y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Te voy a invitar a que le toques la persona que está a tu derecha y a tu izquierda y le digas: ¿vivirán estos huesos? Padre, te doy gracias en esta hora por tu presencia. Te doy la gloria por el mover de tu espíritu. Te doy gracias por lo que has hablado a nuestra vida en esta mañana. Y ahora te damos gracias también por lo que has hecho hasta ahora en esta segunda celebración. La gloria siempre es tuya. Padre, me escondo detrás de tu cruz. Que seas tú el que hable y seas tú el que ministre en esta hora. La gloria siempre es tuya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el pueblo del Señor dice: se puede sentar mientras le dice a su hermano: háblale a tu atmósfera. La palabra del Señor nos declara en el libro de Ezequiel que el Espíritu de Dios tocó a el profeta y le dijo: profeta Ezequiel, vete a este específico valle. Y el profeta comenzó a movilizarse al lugar que Dios le estaba dictaminando, declarando que fuera. Y cuando llegó al lugar, se percató que no solamente era un valle, pero que era un valle que estaba lleno de huesos secos. Me es interesante que Dios posiciona al hombre de Dios en el lugar donde había sequía. Dios lleva al profeta no al lugar de abundancia, sino que lo lleva al lugar que había una necesidad. Es más que necesidad, había muerte. Todo estaba apagado. Y ahí Dios comienza a tocar al profeta y le dice: profeta de Dios, quiero que vayas en el espíritu y visites este lugar que yo te muestro. Y dice la escritura: y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo. En otras palabras, no solamente lo posiciona en el valle, ahora también lo llama a caminar entre los huesos. Gracias por tu entusiasmo. Ahora, estamos hablando de lo sobrenatural. Una iglesia que quiere cambiar la atmósfera de una ciudad tiene que estar dispuesta a tomar autoridad y ser dirigida por el Espíritu Santo. La iglesia que quiere ver transformación tiene que ser una iglesia que comience a caminar en santidad. El problema que ha venido sobre la iglesia es que estamos jugando a la iglesia, pero no estamos siendo realmente relativos. Yo vine a decirte en esta hora que Dios quiere despertar los huesos secos. Toca al que está a tu lado y dile: despierta, que es contigo. Santo Dios, surraki Atmósfera significa la capa
aire que rodea la tierra. Es la capa de aire que rodea el ambiente. Tu atmósfera es la capa de aire que te rodea aquí en la tierra. Si no hay atmósfera, tú no puedes respirar. Si no hay atmósfera, tú no puedes subsistir. Porque la atmósfera es clave para que tú puedas vivir. La atmósfera es clave para que tú te puedas mover. La atmósfera es clave para que tú puedas respirar en libertad. Dios te dice, tú eres uno que puede cambiar la atmósfera. Atmósfera significa la capa gaseosa que rodea un cuerpo celeste u otro cuerpo cualquiera. Atmósfera es el espacio a que se extienden las influencias de alguien o algo o ambiente que lo rodea. En otras palabras, tu atmósfera o mi atmósfera está extendida por las influencias de alguien o de algo. Tu atmósfera está influenciada por gente buena o por gente mala. Tu atmósfera tiene que ver con alguien o algo, pero también tiene que ver con el ambiente en que tú estás rodeado. Es el ambiente que te rodea. Atmósfera es la prevención o inclinación de los ánimos, favorable o adversa, a alguien o a algo. Si yo tengo la gente incorrecta a mi lado, mi ambiente estará contaminado. Dios le dice al profeta, vaya y profetice en el lugar que estaba contaminado. El lugar que estaba lleno de huesos secos. Unos huesos que habían dejado de producir en esta tierra. Y Dios le dice al profeta, vaya a ese lugar y profetice sobre ellos. Atmósfera. Así que el profeta coge sus cosas, sale corriendo y llega al lugar. Y comienza a hacer conforme a lo que Dios le pone en el corazón. Ahora dice que llegó a un valle. El valle viene al original, la palabra es Bicá, que significa en medio de montañas, pero también significa una hendidura, significa una brecha. Dios le dice al profeta, en el espíritu, ve a la brecha y allí profetiza y declara una palabra para que estos huesos comiencen a vivir. Estoy predicándole a la iglesia correcta, porque no te estoy escuchando. Parece que se fueron a dormir. Toca al que está a tu lado y dile, tú eres llamado a que los huesos vivan. La Biblia dice que fue a un valle, que significa hendidura o significa brecha. Y dice que fue posicionado en medio de un valle. Este valle estaba lleno de huesos que tipifican muerte. El hueso tipifica, cada uno de esos huesos representaba una historia, representaba una vida, una familia, representaba una condición espiritual o una condición física. Cada uno de esos huesos representaba una casa o una ciudad. Y Dios le dice al profeta, profeta, vaya y profetice y declara una palabra sobre estos huesos que están bien secos. Dios le pregunta al profeta, ¿vivirán estos huesos? Eso es como cuando Dios le pregunta a nosotros los apóstoles y profetas, ¿vivirá la iglesia? ¿Vivirá la gente que está allá afuera? ¿Se salvarán los perdidos? ¿Vivirán estos huesos? Y el profeta le dice, Dios, solo tú lo sabes. En otras palabras, el profeta sabía que Dios era soberano y hacía como él quería. Y Dios le dice, profetiza sobre esos huesos. Y el profeta comenzó a profetizar y declaró vida sobre los huesos. Fue posicionado en un lugar incómodo que no quería estar para declarar bendición. Profetiza sobre estos huesos y diles, huesos secos, oíd palabra de Jehová. Lo primero que Dios hace con el pueblo y con la gente es que le dice, escucha mi palabra.
es interesante porque Dios los llama huesos secos. No era solamente que eran huesos, porque ya estaban muertos. Ya la carne no estaba, los tendones no estaban, ya no había nada, estaban pelados ese hueso. Pero en medio de que estaba ese hueso, Dios le dice, está seco. Hay gente posicionadas en la iglesia que están como los huesos secos que profetizó Ezequiel. Yo vine a hablarte a ti como hueso seco, a decirte que el Dios Todopoderoso está declarando una palabra sobre ti. Es tiempo que la iglesia despierte. Es tiempo que el Espíritu de Dios vuelva a ser Señor de la iglesia. Toca al que está a tu lado y dile, ¿estás despierto? ¿Vivirán estos huesos? Solo tú lo sabes. Bueno, pues profetízalo entonces. Si yo soy el que sé, entonces yo te digo, profetízales. Declárale una palabra de vida. Seco en el original es la palabra Yabesh. Yabesh significa estar avergonzado, estar confuso o desilusionado. Significa como fracasado. Dios le dice, quiero que profetices a esos huesos que están secos. Quiero que profetices al que está avergonzado, confuso, desilusionado dentro de la iglesia. Quiero que le hables a aquel y le profetices a aquel que se siente fracasado en un ministerio. ¿No me está escuchando? Profetiza, hombre de Dios, bajo la unción de mi espíritu, y declara que no serán secos ya más. I gotta take my time with this one. Dios le dice, quiero que profetices a los avergonzados que están en el valle. Quiero que les profetices a aquellos que se sienten que están destruidos, extinguidos y marchitados. Hay gente en la iglesia que debiendo de estar moviendo montañas, están muertos en un valle. El profeta es enviado, llega al valle y ve los huesos y comienza a profetizar. Y no les dice, quiero que se levanten, quiero que se muevan y brinquen, que la carne salga de la tierra y les caiga encima. Lo que dice es lo siguiente: pueblo de huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Lo único que puede transformar este mundo en este tiempo no es lo lindo que prediquemos o lo mucho que brinquemos. Es la palabra que va a salir de la boca de Jehová. Yo tengo que decirte que es tiempo de predicar el reino de Dios. No prediquemos legalismo, no prediquemos gloria de hombre, no prediquemos finanzas tanto. Prediquemos al Espíritu de Dios. Hablemos una palabra que despierte los huesos secos. Toca al que está a tu lado y dile, es tiempo de despertar. Feel the anointing of God. Dios ha depositado en ti la facultad de hablarle a tu hueso, la capacidad de hablarle a tu debilidad, la capacidad de hablarle a tu tentación, la capacidad de enderezar lo que está torcido. Dios te ha dado autoridad para que le hables al hueso. Dios te ha dado la capacidad de hablarle a tus huesos. Familiares, amigos, vecinos, compañeros de trabajo. Dios te ha dado la capacidad por su palabra de cambiar la atmósfera, de cambiar el ámbito espiritual en que te encuentras, de cambiar la esfera de lo que estás viviendo y que estás viendo con tus ojos. Me pregunto, iglesia, ¿en qué ámbito espiritual te encuentras hoy? Dios le dice al profeta, no me importa cómo esté el ámbito.
No me importa cómo esté la atmósfera. No me importa si está contaminado. No me importa si tienes que caminar entre los huesos. No me importa si ante los judíos esto es maldición. Yo lo que quiero es que tú camines por los huesos. Porque si tú caminas por los huesos, de seguro yo los puedo hacer volver a la vista. Yo necesito a alguien que despierte en esta mañana, que entienda lo que le estoy predicando. Le estoy hablando a una iglesia que es llamada a profetizar a los huesos secos. Toca al que está a tu lado y dile, despierta, 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 hueso. Estás viendo calamidad. Estás viendo tormenta, crisis. Háblale a la atmósfera. Estás viviendo enfermedad. Hay problema económico. Tuviste un problema en la iglesia. Háblale a la atmósfera. El secreto de Ezequiel no era que era el mejor profeta, era que sabía caminar en el Espíritu. Dios le dice a la iglesia, if you want to be powerful for me, you must be in the Spirit. But the problem is, no, people don't understand the Spirit. Y creemos que con una sola oración o adoración en la iglesia, ya con eso cumplimos. Esto no es penitencia, esto es compromiso. Vengo como profeta de Dios en esta mañana para decirte que tú tienes autoridad para hablarle a la atmósfera y cambiarla. Dios dice que envió al profeta al valle, a la brecha, al lugar que estaba lleno de huesos. Te lo voy a seguir repitiendo hasta que lo recibas en el Espíritu. Porque hay muchos que estamos en el valle, pero como no le hablamos y le profetizamos al valle, el valle no puede volver a la vista, a la vida. Entonces estamos acostumbrados a caminar con los huesos, cuando Dios lo que quiere es que caminemos en vida. Dios quiere que tú recuperes la facultad de profetizar. This is going to take me time. La Biblia dice que el Espíritu de Dios viene a morar en nosotros, ¿sí o no? Cuando el Espíritu del profeta, el Espíritu de Jehová viene sobre nosotros, viene con él un espíritu profético. El problema es que hemos acostumbrado el oído a escuchar profecías que son vanas. Porque ese profeta que te profetizó aquel bochinche nunca estuvo en la presencia de Dios. Entonces estamos con una culpa por una profecía que fue falsa. Wake up. Y el problema es que estamos creando huesos secos que están en el valle y necesitan que alguien les hable palabra de Jehová, no por fuerza de hombre, pero dirigidos por el Espíritu, y decirle: vuelvan a la vida. Así que el profeta va a cumplir su asignación y comienza a hablar a esa atmósfera pesada, a esa atmósfera oscura, porque tú, iglesia, eres un agente de cambio. Tú cambias la atmósfera. Tú tienes la autoridad para cambiar la situación. ¿Sí o no? Tú tienes al Espíritu. Tienes autoridad para cambiar el ambiente. Yo no puedo entender que haya gente que dice: ay, el ambiente estaba pesado ayer en la iglesia. Como entré, así salí. Lo que me estás diciendo es que no tienes tiempo para pasar con el Espíritu Santo. Porque el que está con el Espíritu, en el momento que está el ambiente pesado, comienza a profetizar a la atmósfera.
I don't know what's going on. Yo no entiendo qué está pasando, pero yo reprendo a este diablo ahora mismo. Yo reprendo toda potestad. Yo le hablo a los aires. Yo le hablo a los ángeles guerreros de Dios que llenen este lugar. Y yo declaro la autoridad de Cristo. Estaban aquí todos. Este es el problema. Que nos hemos olvidado de la autoridad que tenemos. Versículo 7 declara: profeticé pues como me fue mandado. Cuando vayas a profetizar, más vale que lo hagas de acuerdo como Dios te lo dice, no como la carne te lo dice. Y Dios le dice: profeticé pues como me había mandado. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Lo primero que hay que identificar es la palabra ruido. La palabra ruido en el original significa estruendo. Estaban todos unánimes, juntos, y de repente vino un ruido. No. Vino un estruendo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Lenguas como de fuego. Hechos capítulo 2. Y desde el cielo hubo un temblor en ese lugar. Y comenzaron a recibir lenguas repartidas. Y comenzaron a profetizar. Y comenzaron a predicar el evangelio. Era un estruendo.